si comenzamos oficialmente. Digo, sigue entrando. ¿Soy yo o se trabó? Hola, hola, hola. No, sí se trabó. Se trabó. Sí, en casa también estaba funcionando pésimo. No sé qué onda. Sí, sí, verdad. Les doy yo la clase si quieren. Yo me encargo. Ni había leído el texto encima, perdón. Listo. ¿Qué pinta? ¿Sale LOL o qué? Dale un Kahoot. Veo. Hola de nuevo, volví. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Qué bueno. Sí, Sí, profe. profe. Ay, perdón, pero estoy con unos problemas de conexión. Bueno, la vamos a hacer entonces rápido porque nunca sé hasta Tu cámara cuándo y entra. hablas nada más, sería mejor. Sí, dale, vamos a hacer eso. Bueno, me estaba diciendo, no me acuerdo si era Enzo, ¿no? ¿Hay alguien más que esté, sí, un podcast. ¿Hay alguien más que esté intentando entrar, que les esté contando por WhatsApp? O más o menos ya podemos comenzar tranquilo. Bueno, entonces, las cuestiones más administrativas. Hoy vence a las 23:59 el plazo para entregar el TP9. Cualquier cosa escriben si están muy apretadas con el tiempo, pero hasta hoy habíamos establecido plazo para ese TP. Para el TP de hoy, que es el TP10, el último, yo decía que no quiero decir que va a ser bajas calorías la clase porque no va a tener profundidad la conversación, sino que es un texto algo complejo y sobre todo es un texto que temporalmente tenemos que ubicar muy cerca del presente, digamos, es un texto que se da, digamos, sobre todo este autor caracteriza los problemas que trabaja en el texto a partir de la crisis 2008. Ustedes todavía no han llegado a esa instancia en los teóricos, entonces yo no quisiera avanzar muchísimo con el texto de hoy, sino que lo que me propuse es conversar sobre las condiciones de producción, digamos, el contexto de producción de este trabajo y puntear algunas líneas centrales para que luego ustedes puedan tener un análisis más profundo del texto en el teórico. Van a tener un teórico con Juan y un teórico con Joaquín, en el que van a cerrar la materia y junto con ese cierre van a trabajar estas cuestiones que tienen que ver con el capitalismo de plataformas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es trabajar con la primera parte del texto y con algunas cuestiones de contexto que incluso yo fui relevando por fuera, digamos, del texto, ¿no? La lectura, este es el primer año que damos este práctico y en mi caso particular me obligó a hacer otras lecturas y otras búsquedas para poder contextualizar, ¿no? este trabajo.
Entonces, lo que vamos a hacer hoy es como muy introductorio, porque lo nodal de estas discusiones las van a tener en el teórico. En ese sentido, vamos a volver a poner un plazo para la entrega de una consigna, que va a ser como bastante holgado ese plazo, porque yo quiero que ustedes, digamos, específicamente puedan concurrir a estas clases de las que les estoy hablando. Con lo cual, hoy dejamos insinuadas algunas pautas y va a haber una consigna muy general que tenga que ver con caracterizar esta idea de capitalismo de plataformas o la manera en que se ha vuelto hegemónico la tecnología digital en este tramo del capitalismo, pero insisto, va a ser muy general, una consigna que van a tener que responder después de que tengan los teóricos al respecto. Bien, dicho esto, encima cambió como la visualización, entonces me está costando encontrar algunas cosas. Bueno, comparto pantalla para conversar algunas cositas sobre el práctico de hoy. Bueno, no les pregunté antes de comenzar si habían podido leer el texto y en principio qué les había parecido. Yo sinceramente no, profe. No leí. Bien. ¿Alguien que haya hecho alguna lectura y quiera compartir las impresiones? Bueno, arrancamos entonces. Todos somos censo. Todos somos Enzo. No, y aparte me sorprende el grado de confesión de la no lectura, pero no importa, vamos a seguir. Bueno, breve presentación de quién es el autor de este texto, de este capítulo. En realidad lo que ustedes tienen son fragmentos de un libro de Nick Cernick. Es canadiense, es un tipo muy joven, nació en 1982, y digo muy joven porque yo soy de 85, así que me conviene que Nick sea joven. Pero bueno, insisto, es un intelectual canadiense, pero que se desempeña actualmente como docente de economía digital. Yo no sabía siquiera la existencia de esta asignatura, digamos, pero bueno, es docente de economía digital en Londres. Se doctoró en Relaciones Internacionales. Sí. Creo que hay un programa de Canal Encuentro que no me acuerdo ahora el nombre, pero me parece que es todo sobre economía digital. Bueno, es que justamente, digamos, ese fue el desafío para mí. Es una línea bastante, bueno, no sé si bastante, ¿no? Hay trabajo ya de hace 10 años por lo menos, pero es una línea como bastante novedosa, sobre todo, imaginen que quienes provenimos de la historia como disciplina, tenemos una mirada como, digamos, bueno, siempre sobre el pasado y, digamos, y bastante más, digamos, nuestro objeto de estudio está en el pasado, pero además, por ejemplo, los materiales con los que venimos trabajando hasta acá, hay cosas que tienen, digamos, de producción de por lo menos 20 años atrás. Los trabajos de Eric Hobsbawm todavía más, entonces por eso digo, ya tienen, digamos, como cierto, han decantado estos estudios, tienen más de 10 años y demás, pero a mí por lo menos me resultan todavía bastante novedosos. Aunque por supuesto son súper pertinentes, ¿no? Bueno, entonces decía, Nick Cernick es profesor de Economía Digital en Londres y se doctoró en Relaciones Internacionales, y su investigación o sus temas de trabajo se centran principalmente en esa interacción entre la economía política y las nuevas tecnologías digitales. Hay algo que me pareció muy interesante de él, si quieren lo pueden buscar, que es un manifiesto que hace, que se llama Manifiesto Aceleracionista, es del año 2013, él lo escribe en coautoría con Alex Williams, y hablan como de la aceleración de algunos cambios en el capitalismo. Bueno, no excede a los objetivos de práctico, pero me parece que es muy interesante ese manifiesto,
y como les digo, es como súper, súper actual. Algunas cositas que quería mencionar respecto al contexto de producción, digamos, en qué marco se inserta este trabajo o esta investigación de Nick Cernik, y también, digamos, así como resulta novedosa la perspectiva, también me parecía interesante contextualizar para decir que no es el único que está trabajando cuestiones afines. Por supuesto que esa aceleración del cambio tecnológico que incluso sentimos quienes somos contemporáneos y contemporáneas de ese cambio, también tiene un correlato en las ciencias, y entonces también se ha incorporado digamos, como perspectivas de análisis o problemáticas a investigar, objetos de estudio, etc. Entonces me parecía interesante, bueno, vieron cómo funciona ahora. Es como el hipertexto, ¿no? Empezamos a buscar una cosa y se van desplegando ventanas y demás, y entonces un poco quería compartir con ustedes algunas cuestiones que fueron surgiendo en esta búsqueda que hice para preparar la clase de hoy. Entonces, respecto a este contexto, digamos, o trabajos que comparten preocupaciones con el de Nick Cernik, encontré, por ejemplo, a una autora holandesa, que la van a encontrar como José van Dijk, y ella habla de el momento actual en el que estamos viviendo como una nueva fase, dice ella, que en realidad no estaría caracterizada por, o digamos, o no sería justo decir respecto a esta nueva fase, que simplemente estamos más conectadas en red o más conectadas a la red, sino que lo que ella dice es, bueno, esta cuestión de la red se ha vuelto un nuevo modo de estructurar de forma inédita, digamos, de forma novedosa, un estar con otros. Y entonces ella dice, no se trata de que ahora nos conectemos más a la red, sino que esta idea de conexión en red ha producido una nueva sociabilidad y habla de una socialidad conectada. Ella estudia específicamente, digamos, lo que tiene es, sus estudios vienen desde la sociología y trabaja algunas cuestiones muy interesantes, digamos, de la sociología cultural, lo que tiene que ver con medios de comunicación y medios sociales, y algunas, digamos, encontré disponible un libro que es de la misma, es un poquito anterior, es del año 2013, y ella dice en ese libro, bueno, en los medios sociales, la conectividad está organizada alrededor de estas opciones que son súper familiares para nosotros, como el me gusta, sí, sobre todo esto, ¿no? El like, el me gusta, o el botón T de Twitter. Dice, estos son inventos que presentan de manera sencilla algoritmos complejos que codifican una inmensa cantidad de datos sobre gustos, preferencias y efectos. Digamos, le está dando una profundidad a este acto que para nosotros es muy sencillo, de poner un me gusta en alguna publicación, etc. Dice, bueno, esto que para usuarios, usuarias, es como una cuestión bastante micro, y que, insisto, como que no solemos tener una reflexión profunda sobre qué hay detrás, ella dice, bueno, en realidad lo que están haciendo es presentar, como de manera liviana, algoritmos complejos que van codificando y que van almacenando una inmensa cantidad de datos sobre los gustos, preferencias y afectos a una escala que es la escala de la red, ¿no? Entonces una escala global, y dice que justamente esos datos aislados, sueltos, no dicen ni valen mucho, y aquí hay un problema, ¿no? Porque entonces en la percepción de cada persona que usa las redes, ese dato parece aislado, parece suelto, que es insignificante, pero cuando lo pensamos así de manera agregada, la enorme masa de datos agregados con los que cuentan estas plataformas adquieren un valor inusitado. Entonces ya empezamos a insinuar algunas cosas, ¿no? Digamos, dentro de las preocupaciones o de las líneas de investigación que comparten, digamos, problemáticas afines con el trabajo que estamos viendo hoy, hay una preocupación como por esta nueva fase y la nueva socialidad que tiene que ver con las redes, y ya vayan registrando, digamos, la importancia del dato o los datos. Insisto, en la escala individual parece una cuestión insignificante, ¿no? Poner un me gusta o dejar de ponerlo,
compartir o no compartir una publicación, etcétera, pero cuando pensamos esas opciones en términos agregados, y las pensamos esto, en millones y millones de usuarios en las redes, bueno, ahí entonces hay una cuestión nodal, ¿no? Ahí en esto recae o reposa un poco lo nodal de la discusión sobre las plataformas. Otra cuestión que me pareció muy interesante, insisto en este punto, excede a la clase de hoy, no es algo que vayamos a preguntar, pero sí quería compartir con ustedes cuestiones interesantes que surgieron de la búsqueda para situar este trabajo, y una idea que me pareció muy, pero muy sugerente es la de colonialismo digital. Es una idea, digamos, es un concepto al que se refiere Renata Ávila, y habla de la invasión global de poderosas compañías. Hay una analogía, digamos, entre ese colonialismo que veíamos de fines del siglo XIX o incluso anterior, que tiene como protagonistas a los estados-nación, pero ella lo que dice acá es que la invasión global ya no es por parte de un estado-nación, sino que tiene como protagonistas a estas compañías poderosas, estas plataformas, que han necesitado otra arma, que no han necesitado de otra arma que no sean las pantallas, para lograr un poder planetario comparable al de las potencias coloniales. Entonces hay una equiparación ahí entre esas potencias coloniales y estas empresas que no han necesitado, digamos, de el avance violento con las armas, sino que, digamos, su poder reside en las pantallas. Y hay algo que también me pareció interesante, es que dentro de esta mirada, o también, ¿no?, en ese ir y venir entre los estados-nación y las empresas, ella dice, bueno, hay los imperios, esa sigla GAFA, que es de Google, Apple, Facebook y Amazon, dominan la tierra digital con la única competencia de los pares chinos, con estas otras plataformas, y entonces dice, es una nueva guerra por la dopamina, por esa adicción que genera a través de las pantallas estas plataformas. Y en esa guerra, digamos, o en esta analogía que hace entre las potencias coloniales en disputa por el territorio, dice, bueno, ya la disputa no es por el espacio, por la tierra, sino por justamente usuarios y por datos, y esa nueva guerra tiene como protagonistas entonces a estos dos imperios, y entonces dice, han constituido un nuevo orden mundial en el que el centro del mapa mundi ya no pasa por Europa, sino que en este contexto de imperios que podemos, o de empresas que podemos situar en dos polos, Estados Unidos, China, ese nuevo orden mundial tiene incluso a Europa como una periferia, ya no como central, sino como un espacio periférico. Insisto, esto no hace al práctico, pero sí me pareció una cuestión como muy sugerente y por eso la comparto. Y también pensaba dentro de esta, insisto, como contexto de producción, digamos, y como cuestiones que se están discutiendo, y con las que yo estoy intentando familiarizarme, también pensaba cómo, o también, digamos, me encontré con trabajos que se refieren a la actualidad y a ese futuro atravesados por la tecnología, pero de una manera muy particular, y en este caso, bueno, una perspectiva que dice, si en la actualidad y el futuro están atravesados por esa tecnología, tenemos que lograr que la tecnología sea feminista, e incluso fíjense cómo esta cuestión del avance tecnológico interpela incluso al feminismo, y hay toda una línea de trabajo, que es la del xenofeminismo, que está representada, yo tomé a esta autora que se llama Helen Hester, que no casualmente es la compañera de Nick Cernick. Entonces, bueno, todo esto para decir cómo esta nueva fase o esta aceleración del cambio tecnológico y esta idea de las redes y las plataformas generan una serie de cambios a los que las ciencias sociales están atendiendo, y también un gran interrogante, ¿no? ¿Cómo y con qué rumbo van a seguir desplazándose nuestras interacciones? Esto de la socialidad conectada a la que se refería Van Dijk, y quién o quiénes van a gobernar entonces ese nuevo rumbo
que tiene que ver con la nueva sociabilidad. Entonces, insisto, no teman, esto no va a ser pregunta, no tiene que ver específicamente con el texto que teníamos para trabajar hoy, pero sí quería situar entonces cómo esta cuestión del cambio tecnológico está interpelando a las ciencias sociales y de alguna manera algunas de las respuestas que se están dando. Ahora bien, así como dije esto, tenemos que pensar que lo que nos interesa específicamente para esta clase y en el contexto de nuestra materia es pensar a la plataforma como un nuevo modelo de negocios. Y en ese sentido, digamos, lo que estamos rastreando y lo que ustedes tienen que incorporar a partir de la lectura de este texto es la dimensión económica de este fenómeno, ¿no? Y, bueno, como ya dije, esta idea de un nuevo esquema, un nuevo modelo de negocios, es una perspectiva que se abre a partir de, digamos, este autor, de hecho, sitúa como 3 grandes hitos. Se refiere a la crisis de los 70, de la que ya dijimos varias cosas, luego otra crisis en los años 90, la crisis de los .com, y el 2008, esa crisis especulativa que se inicia también en Estados Unidos, como tercer hito. Entonces, bueno, el contexto más o menos, o las coordenadas a las que nos referimos siempre, van por ahí, ¿no? Insisto en este punto, lo que queremos rastrear, entonces, o por qué fue incorporado este texto a la cátedra, es porque estamos viendo, digamos, en esta última, como coincide con el cierre temporal de nuestra materia, queremos ver entonces cómo emerge un nuevo modelo de negocios a partir de esta idea de plataforma, que, esto sí es muy importante decir, excede específicamente a las empresas tecnológicas, ¿no? Con esto, fíjense que de hecho el autor lo dice al inicio, ¿no? A ver, ¿dónde está? Bueno, esperen que no lo puedo encontrar. La parte en la que habla acá, de cuántas personas emplea el sector, no nos estamos refiriendo específicamente al sector de la tecnología, digamos, no nos referimos solamente a las empresas que se dediquen a la producción o al sector de la tecnología, sino que lo que intentamos ver es una idea que es bastante más amplia, que es la de economía digital, que abarca el sector de la tecnología, pero que incluso la excede y que se ha vuelto un modelo hegemónico, y entonces se traslada a toda la economía, ¿no? Esta idea es muy importante. No se queden con la sensación de que nos referimos específicamente a este tipo de empresas, porque de hecho su incidencia en algunos indicadores, como por ejemplo la generación de empleo, es bastante baja. Lo que estamos mirando es cómo el modelo, o estudiando a estas grandes empresas, estas plataformas, para ver cómo el modelo o ese esquema de trabajo, ese esquema de negocios, se ha como extrapolado y se ha contagiado al resto de la economía. Bien, hay una definición bien al comienzo, en la página 12, en la que el autor caracteriza precisamente la economía digital. Entonces, muy importante tener en cuenta esto, ¿no? No se refiere específicamente al sector de la tecnología, sino que este autor, Nick Cernick, nos habla de la economía digital. Y, de acuerdo a sus propias palabras, por economía digital nos referimos a aquellos negocios que dependen cada vez más de la tecnología de información, datos e Internet para sus modelos de negocios. Esta es un área que atraviesa los sectores tradicionales, incluyendo el sector manufacturero, servicios, transportes, minería y telecomunicaciones. Y de hecho, hoy se está volviendo esencial para gran parte de la economía. ¿Fui clara en este punto? Sí, profe. O sea, a ver, clara
en lo que, digamos, yo interpreté en esto que llamamos el Power y justamente las plataformas de negocios que, como mencionabas, Amazon, y eso justo da la casualidad de que yo vi en realidad fue como que leí, era como una especie de artículo que le hicieron a Amazon porque Estados Unidos tiene como una especie de ley, algo así, anti-imperios. No sé si sabes algo de eso, profe. Sí, No ahora me lo voy a acuerdo. incluir. Bueno, espero que lo Ahora digas entonces. voy a hacer una mención, pero me parece importante para acompañar la lectura de este texto. Ya lo dije al comienzo, ¿no? Es un texto que tiene cierta complejidad, o es un tema que tiene cierta complejidad, que es muy nuevo, que es muy actual, y ustedes van a tener como un teórico específicamente de esto, pero yo quiero acompañar entonces la primera lectura, y entonces me parece muy importante hacer esta distinción. No nos estamos refiriendo, o la preocupación de este texto, no es específicamente por, digamos, cómo funcionan estas empresas o estas plataformas tipo Google, Amazon, Facebook y demás, sino que lo que queremos mirar es cómo estas empresas son como un faro para el resto de la economía y cómo entonces, digamos, el ejemplo o los casos que estudiamos son específicamente las de estas empresas, estas sociedades, estas plataformas. Pero lo que estamos viendo es cómo excede específicamente a estas empresas y se ha trasladado al resto de la economía. Por eso nos referimos a una fase del capitalismo, que es el que llamamos capitalismo de plataformas, y nos referimos a estas empresas, pero de lo que queremos dar cuenta es de una idea que es un poco más general, que es la de economía digital. Y es pensar cómo, precisamente, ya esa tecnología de la información no es que la requieren solamente estas plataformas que estamos mencionando, sino que estamos en un momento en el que los modelos de negocios, incluso de las empresas tradicionales, le vamos a decir, incluso de las empresas manufactureras, también están atravesadas por, entonces, la tecnología de la información. Y ese es precisamente como ese cambio cualitativo es el que queremos caracterizar y por eso este texto ha sido incluido en la materia. Profe, esto puede ser que sea como más allá de todo, ¿no? De la historia y eso. Puede ser que sea como una especie de puerta a lo que se viene con respecto a lo que sabes vos. ¿Cómo lo ves? Si me puedes dar una Bien, breve así explicación de eso. voy a Como una volver la puerta a lo que cámara se un viene minuto, espero que no se económicamente, ¿no? caiga todo. Miren, yo lo estoy pensando, digamos, recuerden esto, ¿no? Que incorporamos este texto, este es el primer año que lo damos. Lo que yo entiendo hasta acá es que nosotros vamos viendo como los relevos que se van dando en términos de la historia económica, ¿no? Entonces, podemos pensar en cómo hemos ido pasando de fases que obviamente son diferenciaciones o cortes que hacemos a fines analíticos, ¿no? Yo siempre digo, no es que la gente que se despertó el 30 de octubre del 29 ya estaba en una fase distinta no, o sea, siempre son cortes que hacemos desde el presente para analizar el pasado. Pero fíjense que cuando comenzamos la materia hablábamos de esa transición feudalismo-capitalismo, y que luego hemos ido hablando, digamos, o podemos pensar en grandes hitos que justamente tienen que ver con esto, ¿no? Con un liberalismo clásico, con el libre mercado, luego una crisis que lleva a un cambio de paradigmas, un momento en el de mayor intervención del Estado, en el que el crecimiento económico se da a partir de la industria. Bueno, digamos, hemos ido caracterizando entonces como grandes mojones o grandes modelos. Y en un momento hablamos de la salida de esos años dorados del capitalismo, digamos, dominados en términos de pensamiento económico por el keynesianismo, y hablábamos de neoliberalismo, digamos, de cómo gana terreno el neoliberalismo, y cómo, desde la mirada más de la economía, lo podíamos pensar como la financiarización de la economía. Hasta ahí estamos, ¿no? Cuando la esfera de la economía financiera gana preponderancia sobre la economía real. Entonces la mayor rentabilidad no estaba dada ya
por la actividad productiva, sino que aparecía en la esfera de la economía financiera. Eso es como lo último que vieron, o en este momento deberían estar, en financiarización de la economía. ¿Suena algo de esto que estoy diciendo? Sí, profe. Sí. Bueno, Se relacionan los prácticos. bien. Como que Yo digo, vamos subiendo de escalón, ¿no? ¿en Me qué da esa momento sensación. entonces ubicamos este trabajo o ubicamos este capitalismo de plataformas como el relevo, digamos, o lo que sigue a esa financiarización de la economía? Estamos mirando entonces cómo cualitativamente hay una diferencia. Ya no hablamos solamente de la financiarización de la economía, sino decimos, bueno, estamos en un momento. A mí me cuesta un poco delimitar los márgenes, ¿no? O temporalmente, por eso digo, este autor nos propone una serie de hitos que tienen que ver con esto, la crisis en los 70s, la crisis en los 90s de las .com y la crisis 2008. Para él, ahí hay como un diferencial que le permite hablar de otra fase. Entonces, bueno, si con financiarización de la economía habíamos puesto un punto en el año 2008, podemos pensar que hay, digamos, se inaugura una nueva fase y que justamente entonces, insisto, cualitativamente hay un cambio que nos obliga a pensar en la tecnología de la información como, digamos, a incorporar esta idea de tecnología de la información para entender la economía actual. O, digamos, ese sería como el eslabonamiento, digamos, o cómo vamos hilando los temas. Es muy difícil pensar en entender la economía actual si no miramos lo que sucede con la tecnología de la información. No solamente por el peso específico que tienen estas empresas, Google, Amazon, Facebook, etcétera, no solo por su peso específico, sino por cómo ese modelo de negocios de estas empresas se ha extendido al resto de la economía. Entonces, importan los datos, esos datos que decíamos para nosotros son como datos aislados de si pongo me gusta o no a una marca, a una publicación, a una publicidad, eso que queda pareciera aislado e insignificante, cuando lo pensamos de manera agregada y en la escala que toman las redes sociales, con millones y millones de usuarios, bueno, no le importa solamente a Instagram, a Facebook, a WhatsApp, etcétera, sino que incluso disponer de esa información es necesario ahora, o digamos, o hace un diferencial para el resto de las empresas y para el resto de la economía. Y eso es justamente lo que queremos ver aquí. Entonces, bueno, pensando en esta idea de plataformas como un nuevo modelo, un nuevo esquema de negocios, lo primero que vamos a decir es que justamente estas grandes empresas que nos sirven como para ejemplificar esto, son, digamos, no son nuevas, no acaban de surgir, algunas tienen más de 20 años en el mercado, pero el modelo de negocios ahí sí que es reciente, ¿no? Por eso decía, para este autor, un hito es 2008. Entonces, el modelo de negocios, aunque las empresas no sean nuevas, el modelo de negocios sí lo es bastante novedoso. Y lo que dice justamente este autor, Nick Cernick, es que no hemos adaptado nuestros análisis económicos para entender qué hacen estas empresas y quiénes son. Y justamente entonces hacia allá va su propuesta. Y algunas cuestiones que dice, vuelvo a apagar la cámara por las dudas, algunas cuestiones que dice respecto a estos negocios de plataformas o a estos modelos de negocio de plataformas. Justamente lo que decíamos recién del valor de la información, ¿no? Y por eso hablamos de la tecnología de la información. Se trata de negocios que cuanta más gente las utilice a estas plataformas, mayor es el beneficio que obtienen y mayor es el valor para todos en estas plataformas. Da un ejemplo y dice que se trata como una especie de mercado en el que el ganador se lo lleva todo. Pensemos en el buscador de Google, dice él como un ejemplo. Cuanta más gente lo utiliza,
mejor es el buscador, lo que significa que se crea un supuesto círculo virtuoso en el que todo el mundo termina utilizándolo. Entonces, bueno, esto es muy, pero muy importante para estas empresas, como aumentar la cantidad de usuarios y en ese sentido, a partir de ahí hay como mayor, pensemos, si queremos hacer una analogía, pensemos en la minería y que acá el oro para estas empresas son los datos, es la información. Entonces, mientras más gente utilice estas plataformas, mejor. Y al mismo tiempo, el poder de estas empresas no tiene que ver solamente con cuánta gente las utilice, y a partir de allí la información, sino que dice que también estas empresas han utilizado elementos artificiales para consolidar su poder. Básicamente, un mecanismo que, y de hecho lo hemos visto, que es el de comprar competidores. Cómo estas grandes plataformas, estas empresas adquieren startups o, lo que es lo mismo, pagan para tener innovación y otras formas de acceder a nuevos mercados. Un caso, por ejemplo, de esta mecánica o de esta estrategia, no sé si se acuerdan, pero en un momento Facebook compra Instagram y también compra WhatsApp. Entonces, en sus inicios, por ejemplo, yo lo recuerdo con el caso de WhatsApp, en sus inicios era una aplicación como bastante, digamos, desarrollada en muy poquitos empleados, con un desarrollo como escaso, una buena idea, como con un desarrollo bastante incipiente, pero rápidamente entonces, y por un precio multimillonario, por supuesto, Facebook la compra y entonces en esa operación ya adquiere toda la información, porque, digamos, traspasa automáticamente a todos los usuarios de esa aplicación y también incorpora esa innovación y, bueno, esos nuevos mercados. Entonces, dice Nick Sermon que no hay una verdadera competitividad. Ay, no sé por qué no pasa, a ver. Perdón. Bueno, me falta no puedo pasar bien las diapositivas. Entonces, para él, y sobre todo digo en términos de pensar el argumento de este libro, de este trabajo que tenemos que leer para hoy, entonces, esta idea, ¿no? No es que estemos mirando específicamente el accionar de estas empresas aisladas, sino que la mirada que queremos tener es sobre economía digital, que incluye a estas empresas, pero que también es como bastante más amplio, lo podemos pensar a escala de la economía, y es justamente cómo se ha vuelto hegemónico la manera de accionar de estas empresas como modelo de negocio, y cómo entonces digamos, es imposible hoy pensar en los análisis económicos sin tener en cuenta la tecnología de información. El argumento de este libro, dice el autor, es que, y por eso vuelvo a decir, para él es muy importante, o temporalmente las coordenadas que nos proponen tienen que ver con los momentos de crisis, porque el argumento de este libro es que la prolongada caída de la rentabilidad de la manufactura hace que el capitalismo se vuelque hacia los datos, a la información, como un modo de mantener el crecimiento económico y la vitalidad, digamos, como contracara o de frente a ese sector inerte de la producción. Entonces dice él, bueno, la plataforma emerge como un nuevo modelo de negocios que es capaz de extraer y de controlar una inmensa cantidad de datos. Vuelvo a decir, la importancia está ahí, en esa información, en el dato, y justamente lo que vemos en ese modelo de negocios es la emergencia de el monopolio de estas grandes compañías, ¿no? Que son las que venimos mencionando hasta acá. Y vos preguntabas recién, Enzo, lo que tiene que ver con estas, digamos, algunas disposiciones han salido, es más, son de estos días, del diario de estos días, algunas noticias que tienen que ver con multas que
que se han impuesto algunas de estas compañías por, digamos, por acaparar o por monopolio, digamos, por ejercer como el monopolio en las áreas donde se desenvuelven y demás. Y ahí también hay una cuestión re interesante de este autor, que él dice, bueno, las propuestas tienen que ver, digamos, o cuando se piensa en cómo incidir o cómo revertir esta situación, las propuestas siempre van más en la línea de intentar mejorar lo que tiene que ver con la competencia. Se ataca, dice este autor, justamente a la idea de monopolio, y entonces las propuestas suelen ir por el lado de quienes se lo están proponiendo, ¿no? Porque, digamos, hay, por lo general, o lo que él encuentra es que ni siquiera es que hay una discusión porque no se termina de comprender, no se termina de hacer un análisis económico, digamos, ajustado a la realidad, pero dice, bueno, quienes están proponiendo algo, la línea en la que proponen tiene que ver con la división de estas grandes compañías. Por ejemplo, no sé, obligar a Facebook, al dueño de Facebook, ¿no? Pero obligar a Facebook a que, hoy justo se incorporó Enzo que había hecho esa pregunta. Entonces digo, las ideas o las propuestas como para contrarrestar el enorme poder de estas empresas tienen que ver con atacar la idea de monopolio. Entonces, por ejemplo, bueno, que tengan que vender, que Facebook tenga que deshacerse, tenga que vender Instagram, que no pueda controlar como todas esas plataformas. Y lo que dice este autor es que justamente no se trata de garantizar la competitividad, porque él encuentra que como el origen de los problemas, o uno de los nudos de los problemas, tienen que ver precisamente con la competencia. Y entonces, bueno, explica como la mecánica de, como lo que importan aquí son los datos, eso genera un nivel de competencia que no se va a resolver por que hayan, dice, miles de Facebook. No tienen que ver, o no pasa por ahí la solución, no tienen que ver con crear nuevas plataformas o como dividir la propiedad de las plataformas, sino que va por otro lado. Qué pena que no estoy pudiendo pasar bien la presentación, pero bueno, justamente, entonces, para este autor, él encuentra, vuelvo a decir, como que hay un problema muy, pero muy grande en la competencia, y hay un problema en tanto los estados es como que están dando una respuesta equivocada, porque no están leyendo bien cuál es entonces verdaderamente el problema. Para él, justamente, la competencia es un problema. Y dice algo así como, si aumenta la competencia entre gigantes de la tecnología, aumenta la competencia entre gigantes de la tecnología por intentar conseguir el mayor ingreso posible por publicidad. Eso, dice, conduce al apetito por conseguir más datos. Si querés más publicidad, tenés que personalizar tu sistema de datos, y esto significa que estas empresas están intentando conseguir a su vez más de nuestros datos. Y, porque justamente, lo vuelvo a decir, lo valioso aquí, o lo valioso en este esquema de negocios, tiene que ver con nuestros datos personales. Esos que para nosotros son insignificantes, cuando los pensamos de manera agregada, son como, digamos, el oro de la minería de este esquema de negocios. Entonces, no tendría que ver la solución con romper la idea del monopolio y crear, no sé, 100 Facebook distintos o 100 plataformas distintas, sino que él encuentra los caminos de solución a través de 3 vías. Por un lado, habla de fortalecer la unión de quienes trabajan en estos rubros, de quienes se dedican a estos trabajos tecnológicos, y incluso da algunos ejemplos. Dice cómo, por ejemplo, personal de Google se opone en un momento a que Google trabaje para, o que brinde datos para el ejército en Estados Unidos. Entonces dice, bueno, empoderar, y empoderar digo en el sentido de
digamos, de reconocer derechos de sindicalización, mejorar sueldos, etcétera, en ese sentido, ¿no? No está diciendo como Google bajo control obrero, sino que lo que dice es, bueno, fortalecer la unión de estos trabajadores que recién ahora están empezando, por ejemplo, a sindicalizarse y a elevar demandas que tienen que ver con lo laboral. Entonces, bueno, una vía encuentra que es la de fortalecer esa unión. En segundo lugar, se refiere a actualizar y aplicar normativa de regulación de servicios que tienen que entenderse como de utilidad básica. Bueno, imprescindible actualizar entonces la normativa y fíjense también qué interesante, ¿no? Porque a lo largo de toda la materia hemos ido trazando la relación, o por lo menos hemos ido como contextualizando los procesos económicos con el papel del Estado. ¿Qué lugar ocupaba o qué rol tenía en esos procesos de los que fuimos dando cuenta lo estatal? ¿Y de qué tipo de Estado se trataba, no? Y entonces vimos momentos en los que el proceso económico se dinamizaba por, no sé, el empresariado y la iniciativa privada. Luego vimos otros momentos o vimos otros casos de estados presentes, vimos casos en los que, frente a un contexto de crisis, los privados apelan al Estado para pedir, por ejemplo, la protección de los mercados, y entonces siempre estamos viendo como esta danza, entonces, entre el Estado y los intereses privados. Y justamente me pareció súper interesante que este autor, en un punto, apela otra vez al Estado para decir, siento que me estoy adelantando a cosas que les estoy spoileando cosas que ustedes no vieron. Pero cuando hablamos de financiarización de la economía, que es lo que ustedes van a ver ahora en breve, digamos como que una de las cuestiones nodales tiene que ver con la desregulación. Entonces es bueno como romper con todas esos constreñimientos y con todas las regulaciones del Estado, todo ese sistema de contrapesos que tenía el Estado, ¿no? Entonces, ahí vemos que se produce una apertura hacia la financiarización de la economía. Lo que este autor dice acá es, bueno, necesitamos una vuelta a la regulación, necesitamos marcos normativos para regular justamente este tipo de servicios que son de utilidad pública. Y la tercera propuesta, que me parece que es la más sustancial, es en la que él se refiere a convertir a estas plataformas en públicas. Y entonces dice, bueno, dejar de pensarlas como empresas privadas y entonces que la regulación sea externa, porque el margen de acción ahí es como bastante acotado, bastante limitado, es muy poco lo que se puede hacer cuando la regulación es externa. Y de hecho, pensemos que estas multas que se imponen, por ejemplo, para nosotros son números como exorbitantes, pero que estas empresas rápidamente incorporan en sus estructuras de costos como un costo más, pagar la multa por tal cuestión. Entonces lo que dice es, bueno, para tener verdadera incidencia y transformar esto que hoy parece ser como uno de los principales problemas, dice, no tenemos que pensar en las plataformas en manos privadas y que entonces la regulación sea externa, sino que lo que tenemos que pensar es en convertir a estas plataformas en públicas. Entonces incorporarlas a la órbita o incorporarlas en análisis más macro. Da una referencia, por ejemplo, al caso de Uber, y entonces él está pensando cómo, bueno, en la actualidad, por ejemplo, dice, Uber genera está pensando en Uber en Inglaterra, y es más, creo que está pensando en Londres. Entonces dice, bueno, fíjense cómo lo único que a Uber le importa es aumentar la cantidad de taxis o de Ubers que tiene circulando, ¿no? Pero eso genera un impacto ambiental, genera un impacto en el tránsito, genera toda una serie de transformaciones y de impactos en la sociedad que a Uber no le importan, a la empresa no le importan. Lo que él dice es, bueno, si se incorporara
dentro de, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, y ahí se podría articular con otro tipo de, digamos, de análisis en términos de los problemas que genera, y también se podría capitalizar esa información, porque el Estado dispondría entonces, por ejemplo, podría saber, no lo sé, la circulación, podría saber en qué horarios se congestiona tal lugar y entonces tomar las medidas necesarias. Esa información que ahora, en el mejor de los casos, el Estado puede comprarle a estas empresas, si pasaran a ser de la órbita pública, bueno, sería información que, digamos, en un punto podría repercutir en un bienestar para la sociedad. Yo no termino como digamos, de cerrar algunas cuestiones. Yo entiendo que su perspectiva, digamos, es como un comunismo muy, muy ayornado, pero yo creo de todos modos que no está pensando en que la propiedad de estas empresas sea estatal, digamos, no está pensando en abolir la propiedad privada, sino que lo que está pensando es ponerlo, cuando yo digo convertir en públicas, es pensar en una serie de regulaciones que estén dentro del marco del Estado. Por ejemplo, cuando decimos la salud pública, no nos referimos específicamente al hospital. Por salud pública se entiende la provisión de salud que brindan el hospital, pero también las clínicas privadas. Pero en su conjunto, digamos, están reguladas y responden a las normas que emergen del Estado. Lo mismo con la educación. Cuando decimos educación pública, no es simplemente la educación que se brinda en las escuelas públicas, sino que todo el sistema educativo tiene actores públicos y privados, pero los planes de estudio, la normativa, los cuántos días de obligatoriedad, etcétera, todo eso tiene como una dirección centralizada que responde al Estado. ¿Se alcanza a ver esto que digo? Digo, no se queden con la idea de que el autor está planteando la estatización de Google y demás. No está diciendo al estilo los lemas de la izquierda, Google bajo control obrero. A lo que se refiere es justamente a entender a los servicios que prestan estas empresas, estas plataformas, como, digamos, de utilidad pública, y justamente en ese sentido, bueno, dejar de verlas como empresas privadas con una regulación que es muy escasa externa, sino pensarlas como dentro de la órbita de lo público y que entonces haya mayor posibilidad de incidir. O sea, profe, como que por ahí alcance una regulación estatal el manejo de estas plataformas, digamos, ¿no? Por ejemplo, a veces se discute mucho las cuestiones de políticas que tienen las redes sociales, ¿no? Que por ahí es como son propias de las empresas y se discute bastante eso, por lo menos lo que yo he leído sobre estos temas. Claro, y lo que está diciendo es entonces como, bueno, no que el Estado aparezca como corriendo detrás e intentando regular, sino que justamente estas empresas tengan que adecuarse a normas que sean, y del Estado me refiero a que respondan al bien público. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, no se trata de ponerle una multa a alguna de estas plataformas porque se demuestre que, no lo sé, mal utilizaron información privada o de manera engañosa se hicieron de información privada. Sino lo que se trata es de discutir y reglamentar el acceso a la información, entonces discutir qué información va a ser pública y qué información, el derecho a la privacidad, por ejemplo, y que entonces las empresas tengan que adecuarse a esas normas. Entonces, bueno, es como finita la diferencia, digamos, o es bastante sutil si se quiere, pero fíjense que es distinto pensar en empresas privadas y que la regulación sea externa. A mí me da esa sensación como del Estado siempre corriendo detrás, y lo que sucede a la inversa, si decimos, bueno,
tienen que adecuarse y tienen que rendir cuentas, sobre todo en cuestiones que son tan sensibles, ¿no? Yo insisto en ese punto. No, incluso, bueno, las cuestiones que tienen que ver, yo les mencionaba al principio, algunos estudios de la sociología cultural. Todo lo que tiene que ver con cambio cultural es bastante difícil, digamos, de percibir para quienes somos contemporáneos de ese proceso, ¿no? Es como, no decimos como, ay, por favor, qué loco, cómo está cambiando la tecnología de la comunicación. Es como bastante difícil de registrar el nivel de cambio. Pero hay discusiones que son necesarias, como esto, el derecho a la privacidad, el uso que se hace con la información que ponemos a disposición voluntariamente. Cada vez que ponemos, bueno, yo no uso redes sociales, pero cada vez que se pone me gusta, o que hacemos una compra por internet, etcétera, o las famosas cookies, ¿qué información es la que ponemos a disposición y qué se hace con esa información? Todo eso debiera estar reglamentado y estas empresas debieran ajustarse entonces a esas normas. Ailín, abrí micrófono cuando quieras. Profe, usted, bueno, cuando al principio mencionó sobre los datos, me hizo recordar lo que pasó en el 2013, ¿se acuerda? Con Edward Snowden, un ex trabajador de la NSA que habló sobre que el gobierno estadounidense estaba como espiando a la población estadounidense mediante las redes sociales y eso. Sí, y de hecho me parece súper interesante, este autor también lo menciona, yo ya no recuerdo si en el capítulo no, porque aparte, insisto, lo que nos preocupa más en el marco de la materia es pensar entonces en las plataformas como modelos de negocios y pensar en ese sentido, digamos, en la economía o esta fase del capitalismo marcado por este esquema de negocios. Pero este autor, con otros más, nos hablan de este tipo de problemáticas e incluso están pensando cómo, fíjense cómo es paradójico, ¿no? Porque digamos, estas plataformas compiten, tienen un grado de competencia muy grande por usuarios y entonces por la información que ponemos a disposición. Y después, el Estado muchas veces compra esa información porque, bueno, justamente es imprescindible, ¿no? En este momento del capitalismo. Y sí, hay una dimensión para pensarlo que tiene que ver con todo lo que tiene, digamos, que ver con el espionaje, con esa esfera, pero les digo, incluso sin pensarlo en esa escala, el municipio de Neuquén le compró a Telefónica una base de datos, porque Telefónica, que es dueña de Movistar, tiene a partir de las antenas telefónicas, las antenas de celulares, tiene información sobre la circulación de las personas. Y entonces el municipio de Neuquén le compró a esa empresa información para saber cuánta gente, digamos, cuál era el flujo de movimiento desde y hacia la ciudad de Neuquén. Entonces, por eso digo, ¿no? No se trata solamente de pensar en estas grandes empresas y la manera en la que trabajan, sino cómo la tecnología de la información se ha vuelto transversal para analizar la economía en la actualidad. Entonces, lo que cita Ailín es muy cierto, digamos, digamos, hay mucho disponible sobre este tipo de cosas que tienen que ver con espionaje o con el uso que los estados le dan a la información en cuestiones como políticamente más complejas, pero incluso fíjense en esto, en información sobre la circulación de personas. Y bueno, y esta noticia causó controversia en ese momento porque nadie sabía nada de eso y además, bueno, incluso, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, dijo que eso era un poco necesario por el terrorismo, que claro, era necesario el espionaje para encontrar células terroristas en territorio norteamericano. Sí, de hecho, Edward Snowden hasta el día de hoy está, digamos, con una situación judicial súper compleja y está como, no sé hoy dónde está, pero no puede
bueno, si pisa suelo norteamericano o de país donde se lo puede extraditar, me parece que tiene como garantizada la prisión perpetua, ¿no? No me acuerdo ahora, Eileen, pero me Creo parece que que está es en así. Moscú ahora. Tiene asilo en Rusia ahora, me parece. Claro, vivió unos años en en la embajada de Ecuador, y esto, digamos, un tipo que no puede poner un pie ni en Estados Unidos ni donde lo puedan extraditar. Bueno, perdón. No sé si hay algo más. Yo no sé si seguir avanzando en el texto, porque me parece que si no han tenido todavía dos cosas, la lectura por un lado, pero también que en el teórico venimos como con un desfasaje, entonces por ahí digo, no sé si es provechoso como seguir avanzando sobre cosas que que ustedes todavía no han visto en el teórico. Me parece que podríamos, digamos, como pensar en esta primera introducción muy incipiente, incluso creo que la mayor parte de las cosas que dije no hacen específicamente al trabajo, pero sí pensar entonces en la introducción de estos problemas como cambio cualitativo para pensar una nueva fase del capitalismo, y luego profundizar en los teóricos. También hay otra cuestión que me parece interesante decir, es una mirada la que les va a dar, digo, la lectura de este capítulo, y sobre todo si luego hacen una búsqueda, o por lo menos lo que me pasó a mí, es que, digamos, hay cierto riesgo de caer en una mirada muy pesimista de la actualidad y del futuro. Y algo que quería decir también es que me parece que hay que matizar un poco estos análisis, porque son análisis que se hacen sobre el presente, digamos, como que casi es con el diario de hoy, y también que, por eso la primera diapositiva era para decir quién es este hombre. Se trata de una persona que es y que trabaja y que está mirando lo que sucede en un contexto de un país desarrollado, ¿no? Entonces digo, ¿por qué digo matizar? Porque no imaginen entonces que este análisis o este grado de análisis es homogéneo para todas las economías y para todo el mundo. Yo creo que sí, que hoy la tecnología de la información atraviesa la economía en todas las, digamos, me parece bastante difícil pensar que alguna economía se quede afuera, pero al mismo tiempo digo, ojo, porque hay matices, ¿no? Lo mismo que cuando decíamos, bueno, el crecimiento económico se da sobre la base de el desarrollo de las manufacturas. Bueno, en América Latina nuestro crecimiento económico se daba por por exportar productos primarios. Entonces digo, en ese sentido, matizar, ¿no? No quiere decir que este sea como un camino inexorable y que así estemos y que hacia allá vaya la humanidad en su conjunto, ¿no? Es un análisis que hay que situar muy en las economías del centro, ¿no? Muy en los países desarrollados. Y luego pensarlo como con matices para el resto del mundo. Pero me parece de todos modos que tienen cosas muy sugerentes, que nos invita a seguir pensando en la relación siempre con el Estado y el papel que tiene entonces este actor y su potencia también como para intentar contrarrestar la balanza, digamos, o intentar igualar en un punto o tender hacia una mejor relación frente a el sector o a los intereses privados que en este tipo de análisis aparecen como caracterizados con tanto poder. Bien, nadie quiere compartir nada, nadie quiere como, no sé, tiene inquietudes, alguna cuestión que quieran conversar.
Bueno, entonces yo les voy a pedir un favor, porque sí, es cierto, hay muchas zonas de la ciudad que están con temas de internet, y aparte todo este contexto de que todavía no han tenido los teóricos respectivos, que no han podido hacer una lectura del texto, etcétera. Formalmente esta es nuestra última clase, ¿no? Este es el último día que nos conectamos para el práctico, ya se terminó el programa de prácticos. Pero el viernes que viene vamos a estar Fernando y yo en este horario para tener una clase de consulta para el parcial. Entonces, te pido, Lourdes, o a cualquiera de las personas que están acá, que yo voy a dejar un avisito en Petco, pero que avisen al resto de la cursada que el viernes que viene nos encontramos. Entonces, voy a dejar por lo menos una semana para la resolución del práctico, así que llevar tranquilidad con eso, que no es un práctico que tengan que hacer ya. Y por otro lado, que hagan una lectura del texto, pero que también aprovechen el espacio del teórico y que entonces con las clases que van a tener más adelante, más la lectura de este texto, podemos el viernes que viene tratarlo en esa instancia de consulta, volver a charlar sobre esto y recién ahí responder el práctico. Lo habilito hoy, pero me parece, aprovechen los teóricos el teórico que falta, y voy a dejar un margen de tiempo como para que no tengan que responderlo ya. Igual está bastante interesante el texto, profe, ¿eh? La verdad que ahora me incentiva a leerlo. No lo leí de un poco colgado, pero el tema está bastante bueno. Me gusta por lo menos a mí. Sí, para mí también al principio me desanimó, no me desanimó, pero fue un poco complejo porque hace referencia a cosas que tuve que ir buscando. Pero bueno, no naufraguen, digamos, si la apenas arranca ya tiene algunas cuestiones como que para mí no estaban muy claras, pero no se desanimen y continúen con la lectura y vayan como a los argumentos centrales. Y después también recomiendo como ir haciendo en paralelo digamos, ir buscando algunas otras cositas en la red. También les recomiendo, si encuentran que este texto es como muy técnico, a mí me parece que son como tan sugerentes las hipótesis que me entusiasma seguir leyéndolo, ¿no? Ver qué es lo que dice. Pero si no comparten mi grado de entusiasmo y la lectura se les hace un poco pesada, hay material disponible también, hay algunas conferencias cortitas, encontré solo 2 o 3 en español, y después también hay bastante material de él en inglés, pero hagan también una búsqueda en YouTube a ver qué aparece. A veces es como, imaginen que estos textos que tienen este formato más académico, cuando se presentan, por ejemplo, no lo sé, en una conferencia, suele ser bastante más amable el lenguaje. Entonces, traten de ir mechando como la lectura con alguna cosita que encuentren. Insisto, yo busco un par de conferencias de él, vi una conferencia y también encontré una entrevista, que ahí es como que hay una bajada, o por lo menos los argumentos se exponen de manera mucho más llana, digamos, porque el público al que quiere llegar es otro, ¿no? Entonces, si se complica un poco la lectura del texto, que yo entiendo que el teórico se los va a hacer más liviano, pero si se complica un poco, vayan echando también con estas cosas, ¿no? Con algún video, alguna conferencia, con entrevistas, hagan una búsqueda que me parece que vale la pena. Y también les recomiendo ese manifiesto de aceleración, me sale, no sé si era de aceleración, pero cuando ponen el nombre de él en internet, una de las primeras cosas que les va a aparecer es el manifiesto ese, porque está también bastante interesante. Pero bueno, esto cuando estén emocionalmente muy bien, porque también es un panorama como bastante sombrío, ¿no? Pero bueno, 2 cosas. Emocionalmente tienen que estar bien
y también maticen un poco, porque, bueno, no es que sea un camino inexorable, que no haya alternativas y que sea para todo el mundo igual. Está pensándolo desde el centro y, digamos, hay una referencia que a veces nos queda un poco lejos a quienes vivimos en estas latitudes, ¿no? Como, digamos, se refiere a sociedades que están también con otro, no solo a nivel de desarrollo, sino, bueno, como con otro, incluso yo pensaba, que lo dije la vez pasada, todo lo que tiene que ver con las tecnologías del control en escenarios en Asia, ¿no? Bueno, aquí estamos bastante lejos de eso, digo, acá no hay un control a través de nuestros dispositivos que entonces haga que si alguien fue contacto estrecho de una persona con COVID, no pueda salir de su casa porque vienen y lo detienen. Eso acá no sucede. ¿Sucede en otro lugar del mundo? Sí, pero digamos, nos queda bastante lejos. Entonces, en ese sentido, digo, lo de matizar. No situar este análisis. ¿Quién está haciendo este análisis y en qué escenarios está pensando? Y hay puntos de contacto, pero también hay como puntos que nos alejan un poco. Así que bueno, y para mí es súper interesante. Espero que compartan el entusiasmo. Bueno, y digo lo mismo que en las clases anteriores, ¿no? Si no hay consultas, si no hay comentarios, si no hay cuestiones que quieran aportar o seguir conversando, les libero para que puedan desconectarse tranquilos. Yo me quedo un ratito más por si alguien está juntando valor para intervenir, pero si no, pueden dejar la sala cuando quieran. Recuerden que el viernes que viene hay consulta. Vamos a estar Fernando y yo por cualquier duda o cuestiones que surjan para el parcial, para el segundo parcial. Bueno, buen fin de, nos vemos.